lo que hicimos fue aclarar un poco cuáles son los fundamentos, cuál es la base sobre la que nosotros vamos a construir toda la temática en este tercer bloque de contenido. Allí nosotros poníamos un ejemplo muy genérico en que teníamos la necesidad de hacer unas intervenciones importantes en el edificio Trasbordo y que no teníamos los recursos para hacer todas esas intervenciones. Una de las primeras opciones era pedir un préstamo en el banco. Y también teníamos otra opción que surgió de esta conversación, que es pedir prestado, entre comillas, pero de otra forma. ¿Ok? Y esa otra forma, esa otra manera de tener financiamiento viene representada por los bonos como títulos de deuda. En esa sesión también repasábamos qué es el pasivo, cómo se clasifica, qué son los bonos, y hacíamos una analogía de los bonos con las acciones, como ustedes ya lo vieron en el tema, mejor dicho, en contabilidad 3. Específicamente, en nuestro caso hipotético de Trasbordo, llegamos a la conclusión de emitir unos bonos con un valor nominal específico y que podíamos vender dependiendo del contexto, dependiendo de múltiples factores que afectan a la compañía, que afectan al mercado en el cual se desenvuelve la compañía, que afectan al país donde opera esta compañía. Dependiendo de esos múltiples factores, se podía vender con prima, es decir, por encima de su valor nominal, o con descuento, por debajo de su valor nominal. Hablábamos que precisamente todos esos factores también impactan directamente en el rendimiento real de esos bonos. Una cosa es que la entidad que emite los bonos asume un compromiso de pagar frecuentemente unos intereses con una tasa nominal específica, y otra cosa es el rendimiento real del bono, que viene dado también por ese contexto en el cual se desenvuelve la compañía. ¿Cuál es el estado de la compañía? ¿En qué mercado específico se mueve la compañía? ¿En qué sector específico se mueve? ¿Cuál es la combinación de riesgos que existe en el país al cual pertenece esa compañía? Todo eso incide en el precio de colocación o de venta de esos bonos, y por tanto también en el rendimiento real que pueden tener esos bonos. Y llegamos hasta el punto de hacer una relación entre los intereses con la prima o con el descuento, viendo la prima como una ganancia, entre comillas, como algo positivo para la compañía, porque unos bonos que tendrías que vender en bolívares 100, que es su valor nominal, los lograste vender en 120, por poner un ejemplo. Es decir, los vendiste por encima de su precio, de su valor nominal como tal. Esos bonos tienen asociado también un compromiso, que es el pago periódico de intereses. Entonces eso es un sacrificio también que tiene que hacer la compañía. Ahora, si asociamos el interés con la prima, el interés lo podemos relacionar con una suerte de sacrificio o de algo negativo, una suerte de pérdida para la compañía, mientras que la prima se puede asociar con una ganancia. Por tanto, si relacionamos la prima con el gasto por interés, se puede decir que la prima disminuye ese gasto por interés, ¿ok? Porque la prima lo asociaríamos con algo positivo, mientras que el interés lo asociaríamos con algo negativo. Mientras que si una compañía vende o coloca los bonos por un precio inferior a su valor nominal, estaríamos hablando que allí hay un descuento, y por tanto podríamos pensar que eso es algo negativo para la compañía. La compañía tenía que recibir como mínimo 100 de valor nominal y solamente recibió 90. Entonces ahí hay un descuento de 10. Si asociamos ese descuento con los intereses,
pues podríamos decir que el descuento aumenta el gasto por interés, ¿ok? Porque estamos hablando de que el descuento podría asociarse con algo negativo y el pago del interés también se podría asociar con algo negativo. Entonces, en ese caso, ambos elementos se suman y por eso se dice que el descuento aumenta el gasto por interés. Entonces, con este muy breve resumen de la sesión pasada, nosotros hoy vamos ya a comenzar con profundizar en lo que implica el tratamiento contable de los bonos como instrumentos financieros de deuda y lo vamos a hacer con el ejercicio. El ejercicio que compartimos, ustedes lo tienen, vamos a leer el ejercicio y vamos a ir haciendo las explicaciones del caso. Así que les pido acá que estemos muy atentos a lo que vamos a ver en nuestra sesión de hoy, que tomen nota de todo, por favor, porque es muy importante que tengan muy claros los distintos elementos que vamos a ver hoy. ¿Ok? Como siempre, lo primero que nosotros tenemos que hacer es leer el ejercicio, ¿ok? Esto es fundamental, ¿sí? En este caso, vamos a leer el ejercicio. Lo primero que el ejercicio dice es que el 1 de julio del 2005, la compañía de elecciones UCBCA coloca el 80% de los bonos emitidos. Recuerden que colocar es sinónimo acá de vender y bonos emitidos es la cantidad total de esos, entre comillas, papelitos electrónicos que emite la compañía y que quiere vender. Yo puedo emitir 100 papelitos porque, por supuesto, mi intención es vender los 100 papelitos y resulta que logro vender solamente 80 papelitos o 90 papelitos. O fantástico si logro colocar o vender los 100 papelitos. Por eso es diferente emitido que colocado. Emitido es lo que yo creo que puedo vender. Colocado es lo que yo vendí, ¿ok? Y son fechas generalmente también distintas. El 1 de enero emito 100 papelitos y los logro vender el 5 de enero, por ejemplo. Entonces son fechas distintas también. En este caso, Elecciones UCB logra vender o colocar el 80% de los bonos que emitió con una tasa de interés anual del 10% para rendir un 8%. Acá también hablábamos de las diferencias de tasa. Una cosa es la tasa nominal, que es esa tasa de interés que se toma en cuenta para que la entidad pague frecuentemente los intereses, que en este caso es 10%, y otra cosa es el rendimiento real de los bonos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, es 8%. Esas diferencias se dan por distintos factores relacionados con esa emisión de los bonos, esa emisión y colocación. Repito, el tipo de compañía, la trayectoria de la compañía, a qué tipo de sector pertenece la compañía, cómo está económicamente ese sector, cómo está el país en el cual se hace esa emisión de los bonos, cuál es el riesgo económico, político, social, ambiental, etcétera, que tiene el sector y que tiene el país. Entonces, todo eso afecta y hace, por ejemplo, que el rendimiento de los bonos sea mayor al valor, a la tasa nominal o sea inferior a la tasa nominal. ¿Ok? En este caso estamos hablando que el rendimiento, entre comillas, real sería de un 8%. El ejercicio también dice los intereses se pagarán semestralmente a partir del 1 de enero. Eso quiere decir que la compañía de entrada ya tiene el compromiso de pagar los días 1 de enero y 1 de julio, porque dice que es cada semestre. ¿Okay? En la colocación, la entidad incurrió en unos gastos de colocación de 600, ¿ok? Recuerden también que les comenté que considerando el planteamiento de las normas internacionales, ya este pago de 600 se debe reconocer como un gasto de emisión y colocación de bonos. Un tiempo atrás, esto se trataba como un diferido. Además, los bonos colocados se refieren a la emisión que se realizó el 1 de enero del 2005, ¿ok?
Y esa fecha, 1 de enero del 2005, está asociada con esa emisión de 6.250 bonos. Esos 6.250 bonos tienen un valor nominal unitario de 2 bolívares. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la cantidad total de bolívares que la empresa emitió el 1 de enero del 2005? Pueden activar automáticamente su micrófono. Quien quiera de ustedes puede activar automáticamente el micrófono. ¿Cuál es el valor nominal total en bolívares que emitió la compañía? ¿Cómo lo calculan? Profe, ¿no son los 6.250 por 2, que sería su valor nominal? Muy bien. ¿Y cuánto da eso? 12.500. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos un dato. La entidad emitió 6.250 bonos a un valor nominal de 2 bolívares por bono, que equivalen a una emisión de 12.500 bolívares en total. Ojo con los términos, estamos hablando de que esa es la totalidad del valor nominal emitido, lo que la entidad tenía la intención de colocar o vender, ¿ok? El 80% sería lo que vendió. Eso es correcto, perfecto, así mismo es. Y el ejercicio ya dice que la entidad lo que vendió fue el 80% de ese total, ¿ok? Entonces, importante leer con detenimiento, porque no es que la entidad vendió los 6.250. La entidad logró vender solamente el 80% de esos 6.250 bonos. Entonces les pregunto, ¿la entidad tendría una deuda por qué cantidad de bonos? Pregunto. ¿La entidad tendría una deuda por cuál cantidad de bonos? Por el 20% que queda por vender. Les doy unos minutos para que piensen bien. Escuchen la pregunta. ¿Cuál es la deuda que tiene la compañía por concepto de los bonos? ¿Cuál es la deuda? Los 80 que vendió, el 80% que vendió, que serían los 10.000. No sé, no estoy seguro. A ver, otra vez, repite eso, por favor. Profe, si la empresa vendió el 80%, Ajá. La empresa no tendría que pagarlo. Claro, por supuesto. ¿Y ese 80% cuánto es? 10.000. ¿Y cuántos bonos son? 5.000, profe. ¿Y cómo lo calculaste? Bueno, yo de los bonos saqué el 80% y me dio 5.000. Es decir, 80% de 6.250, esa es una vía, o como lo hizo Arnaldo, ya tengo los 10.000. Ajá, y si ya el ejercicio me dice que cada bono tiene un valor nominal de 2, entonces yo puedo dividir 10.000 entre 2 y ya me da 5.000 bonos colocados, ¿ok? Entonces, mucha atención, bastante lectura detenida con respecto a estos ejercicios. Muy bien, ¿qué más nos dice el ejercicio? Estamos analizando el ejercicio para poder pasar a los números. El ejercicio dice, los bonos se pagarán anualmente a partir del 1 de julio del 2006, ¿ok? Anualmente. Eso quiere decir que hay un pago el 1 de julio del 2006, hay otro pago el 1 de julio del 2007, otro pago el 1 de julio del 2008 y otro pago el 1 de julio del 2009. ¿Por qué cierro hasta el 2009? Porque el ejercicio también dice con rescates. Aquí la palabra rescate la podemos traducir como con pagos, con redenciones, ¿ok? De un 25%, de un 15%, de un 30% y finalmente de otro 30%. Entonces son 4 pagos con porcentajes diferentes a partir del 1/7 del 2006, ¿ok? También el ejercicio dice, los bonos rescatados anticipadamente por sorteo o por conversión se aplicarán a reducir el monto de los últimos rescates ordinarios establecidos.
Solo me voy a detener en este momento a comentarles qué significa sorteo o por conversión, y lo otro lo vamos a ver ahorita con el ejercicio. Cuando les dicen que los bonos pueden ser rescatados de manera anticipada, eso quiere decir que se pueden pagar antes de la fecha establecida para pagarlos, para su vencimiento. Por ejemplo, en vez de pagar el 1/7 del 2006, podría hacer un llamado para pagar el 1/5 del 2006. En vez de pagar el 1/7 del 2008, podría decir, vamos a hacer un llamado para pagar el 1 de enero de 2008. ¿Ok? Es decir, que se puede hacer un llamado para pagar antes de la fecha en la que vencen estos bonos. A estos bonos también se le conocen como bonos con vencimiento escalonado, porque si lo ven es como si fuera una escalera. Tienes distintas fechas de pago: 2006, 2007, 2008 y 2009, como si tuvieras una escalera con 4 peldaños allí. ¿Ok? Y también dicen que se puede pagar de manera anticipada por conversión. Eso quiere decir que la entidad tiene la posibilidad de hacer un llamado para pagar esos bonos en vez de con efectivo, con acciones. Es decir, tiene la posibilidad de convertir los bonos en acciones. Por eso es que se dice bonos rescatados de manera anticipada por conversión o bonos convertibles, porque se pueden convertir en acciones de la compañía. En vez de que la compañía entregue efectivo, entrega acciones. También hay otro detalle. En ese contrato de emisión y colocación de bonos debe quedar establecido una serie de políticas, de planteamientos de cómo se van a hacer estas cosas, de reglas de juego. La empresa estableció que los bonos se pueden redimir o se pueden rescatar o se pueden pagar de manera anticipada en cualquier fecha al tipo de 105. Eso quiere decir que la empresa se compromete a pagar esos bonos al 105% de su valor nominal. ¿Okay? Ese sería el valor que va a reconocer para pagar en esa fecha la empresa. La empresa pagaría el 105% del valor nominal de los bonos que se estén rescatando o pagando en ese momento. Y también asume el compromiso de pagar el interés que esté acumulado hasta esa fecha. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí toda la explicación de esta parte del enunciado para pasar a los números. Aquí el ejercicio nos está pidiendo, en primer lugar, determine el precio de colocación de los bonos o determine el precio de venta de los bonos. ¿Ok? Este precio de venta, como ya les he reiterado en varias oportunidades, tiene mucho que ver con realmente cómo está la situación de la compañía que emite los bonos, cómo está el mercado específico al que pertenece, cómo está ese sector de la economía al que pertenece. Para traducirlo, muy probablemente una empresa que esté en el sector de producción de bebidas alcohólicas no va a poder emitir y colocar los bonos o similares al mismo precio que una compañía pequeña, o sea, o de un menor tamaño, que no tiene esta trayectoria de 50, 60 o 100 años de esta compañía que produce y comercializa bebidas alcohólicas. ¿Ok? Bueno, porque hay distintos elementos. La segunda pareciera tener más riesgo que la primera. En la primera tienes trayectoria, tienes un posicionamiento de mercado particular,
tienes una trayectoria que incluso en términos públicos ya es muy reconocida, a diferencia de otra empresa más pequeña, de reciente data, que puede, por ejemplo, pertenecer a otro sector. Vamos a poner aquí cualquier nombre, al sector del calzado, que tiene apenas 8 años en el mercado, y es distinto a ese tratamiento y la percepción incluso del mercado hacia esa compañía que esta otra compañía con una trayectoria sólida. Todo eso incide en cuánto tú puedes realmente emitir, cuánto puedes colocar, a qué precio lo puedes colocar. Y recuerden que hay empresas especializadas única y exclusivamente en medir esos niveles de riesgo, ¿ok? Que además es un estudio muy importante que se solicita al momento de siquiera evaluar la posibilidad de una emisión de este tipo de tipos, ¿sí? Deme un segundo que creo que hay alguien en espera. Ajá, está Jade en espera, ya le di acceso. Y ahora entonces nos vamos a nuestros cálculos, a ordenar la información y a calcular. Ya aquí avanzamos algo en equipo. Ya les expliqué por qué le denominamos también bonos con vencimiento escalonado, porque estos bonos tienen unas fechas de pago diferentes, ¿ok? Ya sabíamos que el 80% de los bonos son 10.000 bolívares y por tanto el 100% ¿cuánto es? Esa era una manera de buscarlo, ¿no? En este caso en específico, ya nosotros sabíamos que el total eran 6.250, entonces el 80% de 2.600 de 6.250 son 5.000 bonos y 5.000 bonos por 2 bolívares cada uno, eso da los 10.000 bolívares colocados, ¿ok? El ejercicio también dice que a partir del 1/7 del 2006 empiezan los rescates o los pagos de los bonos con unos porcentajes que ya el ejercicio lo da. El 25%, el 15%, el 30% y el 30%. Y como dice que son rescates anuales y consecutivos, entonces aquí tenemos 2006, 2007, 2008 y 2009. ¿Cómo sabemos cuánto es lo que se va a rescatar el 1/7 del 2006? Bueno, del total colocado, es decir, vendido, que son 10.000 bolívares, pues se calcula el 25%. Será entonces el 25% de 10.000. Luego, el siguiente rescate o pago es el 15%. Será el 15% de 10.000. Posteriormente será el 30%. 30% de 10.000. Y el 1/7 del 2009, que será el 30% de 10.000. Y eso nos da el total colocado, que son 10, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos parte de lo que necesitamos. Ya tenemos claro que la colocación fue de 10.000, tenemos claro cuánto es lo que se va a rescatar, por lo menos así está planificado, en cada uno de los periodos. También el ejercicio nos dice que el interés se paga de manera semestral y que la tasa de interés nominal es del 10%. Cuando solo nos diga que es el 10%, sin decir la frecuencia, se supone que es anual, ¿ok? O sea, pueden decirle, se hace una emisión de bonos con una tasa del 10% para rendir un 8%. No es necesario que les diga anual, se parte del supuesto de que es anual. ¿Ok? Ahora bien, el ejercicio dice que el pago de interés es semestral. Por tanto, debemos llevar la tasa que está anual a una tasa semestral. Como en un año hay 2 semestres, entonces dividimos el 10% anual entre 2 semestres. Y eso da que la tasa de interés semestral es del 5%. El ejercicio también indica para rendir un 8%. Ese es el rendimiento, entre comillas, real de esta colocación de bonos, ¿ok? Y como está diciendo que es 8% anual, entonces hay que llevarla a semestre. En un año hay 2 semestres, entonces se divide el 8% entre 2 y tenemos que sería el 4% semestral.
Ese es el porcentaje o es la tasa de rendimiento, entre comillas, real o efectiva de los bonos. Les recuerdo que existen estas diferencias entre la tasa nominal y la tasa de rendimiento efectiva porque hay unas diferencias en términos de la situación particular de la empresa, del contexto país, de la situación del mercado específico al que pertenece la empresa, etcétera, que hace que tengamos otro rendimiento más asociado a esa realidad. En el contrato de emisión y colocación de bonos pueden decir, bueno, es que sí, la empresa ya se compromete a pagar un interés del 15% anual. Ajá, y resulta que la realidad y otros distintos factores hacen que el rendimiento de esos bonos sea diferente, sea otro porcentaje. Y eso hay que tenerlo muy claro. El interés nominal te sirve para saber cuánto es lo que tienes que pagar en cada semestre. ¿Ok? ¿Cuál es la tasa de interés que tienes que aplicar para calcular lo que vas a pagar por concepto de interés? Mientras que la tasa de interés efectiva es la que vamos a utilizar para cosas tan importantes como, por ejemplo, calcular cuál debe ser el precio de colocación de los bonos. ¿Ok? Si ya de entrada se sabe que la tasa de interés efectiva es menor que la tasa de interés nominal, aquí en el precio de colocación vamos a tener una prima. Ya lo vamos a ver en el ejercicio con los, ¿ok? Vamos a ir entonces a nuestra segunda parte que yo siempre recomiendo. Hagamos una línea del tiempo para entender bien cuál es el comportamiento de esta colocación de los bonos, ¿ok? Nosotros en una primera parte tenemos que estos bonos fueron colocados el 1 de julio del 2005. Esa es la fecha de colocación o la fecha en la que se vendieron los bonos, ¿ok? A nosotros nos interesa saber en esta colocación que ya sabemos que los bonos tienen fecha de vencimiento diferente, ¿cuál es el valor de la deuda en este momento? ¿Cuál es el valor hoy? ¿Cuál es el valor presente? Yo sé que para el 1 de julio del 2006 la entidad tiene que pagar 2.500 de valor nominal, que luego para el 1/7 del 2007 la entidad tiene que pagar 1.500 de valor nominal, que para el 1/7 del 2008 tiene que pagar 3.000 y que para el 1/7 del 2009 debe pagar 3.000. Ahora, la pregunta es, toda esa deuda que ya yo sé que tengo que ir pagando de manera escalonada, ¿realmente a cuántos bolívares equivale hoy? Hoy que estoy haciendo la colocación, hoy que estoy asumiendo este compromiso de pago y que estoy recibiendo una cantidad determinada de dinero. ¿Cuánto es ese valor hoy? ¿Ok? Que es lo que nosotros llamamos cuál es ese precio de colocación, a cuánto lo estoy vendiendo hoy, ¿ok? Para esto es que nosotros tenemos que actualizar estos valores nominales. Los chicos que estén viendo en este momento matemática financiera probablemente comprenderán esto más rápido porque imagino que ya habrá pasado la fase de explicarles este punto. Pero a todas estas, lo que estamos planteando es esos 2.500 que tengo que pagar el 1/7 del 96, ¿a cuánto equivalen hoy? Este monto de 1.500 que tengo que pagar el 1/7 del 2007, ¿a cuánto equivale hoy? Este monto que tengo que pagar el 1/7 del 2008, ¿a cuánto equivale hoy? Y este monto que tengo que pagar el 1/7 del 2009, ¿a cuánto equivale hoy? Pero además, recordemos que como entidad no solamente se debe pagar el valor nominal de los bonos, sino que producto de esta colocación, la entidad asume un segundo compromiso, que es el pago
periódico de unos intereses. Entonces también a nosotros nos interesa saber estos intereses que se están pagando el 1/7 del 2006, ¿a cuánto equivalen hoy, fecha de la colocación? Estos intereses que se están pagando el 1/1 del 2007, ¿a cuánto equivalen hoy, 1/7 del 2005? Los intereses que se están pagando el 1/7 del 2007, ¿a cuánto equivalen hoy, 1/7 del 2005? Y así sucesivamente. ¿A cuánto equivale hoy la cantidad que estamos pagando o que vamos a pagar por concepto de interés en cada fecha de pago de interés? Porque ahora tengo dos deudas en una, vamos a llamarla así. Tenemos la deuda por concepto de los bonos y tenemos una segunda deuda producto de haber asumido esa deuda por concepto de bono, que son los intereses. Ya la entidad sabe que semestralmente tiene que pagar esos intereses. Entonces tenemos que buscar algún mecanismo que nos permita saber a cuánto equivale hoy la cantidad de dinero que se va a estar pagando en cada uno de estos tiempos, en cada una de estas fechas, ¿okay? Sabiendo que la periodicidad es semestral. Entonces, para poder saber cuál es el valor presente de la colocación, nosotros tenemos que saber cuál es el valor presente de los bonos y cuál es el valor presente de los intereses que están asociados a esos bonos. ¿Okay? Y para eso nosotros vamos a utilizar dos fórmulas que aquí están presentadas de manera mucho más sencilla porque la mayoría no ha cursado matemática financiera. Y por eso es que nos apoyamos en dos laminitas que les envié al correo. ¿Okay? En primer lugar, nosotros vamos a calcular el valor presente de los bonos. Ese valor presente de los bonos será el valor nominal, ¿ok? Que es ese valor que yo quiero traerme al presente, yo quiero actualizar, yo quiero saber a cuánto equivale hoy. Entonces será ese valor nominal por un factor que lo vamos a ubicar en la tabla de valor presente de 1. Ubiquen por favor la tabla valor presente de 1, ¿ok? Y ahí nosotros vamos a utilizar la tasa de interés efectiva, que es la que está más asociada con la realidad. Esa tasa de interés efectiva nos va a ayudar a calcular ese valor nominal que se tiene que pagar en la fecha X, ¿a cuánto equivale hoy? Entonces, en la tabla, yo voy a proyectar acá la tabla que tengo, lo que pasa es que aquí se va a ver muy pequeña y se va a ver borrosa. En la tabla de valor presente de 1, porque es como una anualidad, ¿ok? Nosotros vamos a ubicar en primer lugar el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje? Que sería la tasa de interés que vamos a considerar. La tasa de interés que esté asociada con la frecuencia de pago de los bonos y los intereses, ¿ok? En específico de los intereses. Si a nosotros nos dicen que el interés se paga trimestral, pues tenemos que llevar la tasa de interés anual a trimestral. Si se paga cuatrimestral, pues tenemos que llevar la tasa de interés a cuatrimestre. Si se paga semestral, tenemos que llevar la tasa de interés a semestre. En este caso, ya nosotros vimos que la tasa de interés anual llevada a semestre, la tasa de interés efectiva nos da 4%. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar en la parte superior de la tabla el 4%. Me regreso aquí a nuestro gráfico. Nos preguntamos cuántos periodos hay desde la fecha en la que vencen estos 2.500 bolívares de valor nominal y la fecha actual. ¿Ok? Y cuando digo cuántos periodos, recuerden que el periodo lo da la frecuencia de pago del interés. Entonces aquí el periodo será el semestre.
La pregunta aquí sería, ¿cuántos semestres hay desde la fecha de vencimiento de este grupo de bonos hasta la fecha actual? ¿Cuántos periodos hay? 2 periodos, profe, ¿Por qué hay 2 periodos? porque serían 2 semestres. ¿Y de cómo lo cuentas? ¿De dónde a dónde? Desde el 010706 hasta el 010705. Ajá, pero ¿cómo llegamos a que son 2 periodos? Ve el gráfico que tienes en pantalla. ¿Qué me dices del gráfico que está en pantalla? Algún otro compañero puede participar también. Los 2 periodos, ¿cómo se calculan? ¿De dónde a dónde va? ¿Algún compañero? Serían 8 periodos, profe. ¿Sería qué, Leonardo? 8 periodos. Ojo, primero estamos calculando, viendo el gráfico, cuál es el valor presente o el valor actual de los 2.500 de valor nominal que vencen el 1.7 del 2006. Nosotros sabemos que el 1.7 del 2006 hay que pagar 2.500 de valor nominal de bonos. La pregunta es, ¿a cuánto equivalen hoy esos 2.500 que se tienen que pagar el 1.7 del 2006? ¿Y cuántos periodos, sabiendo que cada periodo es un semestre, cuántos periodos hay, de dónde va cada periodo? ¿De dónde a dónde va cada periodo? En ese caso, chicos, arriésguense, lo peor que puede pasar es que nos equivoquemos, más nada. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, o sea, si es semestral, supongo que un periodo sería del 1/7 del 2005 hasta el 1 De enero. de enero, sí, Ajá. de enero 2006 Ajá. y después desde ese momento hasta el 1/7 de 2006. Perfecto, así mismo es, perfecto. Por eso, de hecho, en el gráfico están en chiquito esos 1.1, 2006, 1.1, 2007 y así. Recuerden que si el periodo de pago de los intereses es semestral, entonces el periodo base para poder hacer todo el análisis es el semestre. Tal como lo decías, entonces aquí el periodo es igual a 2. ¿Por qué? Porque hay 2 semestres, del 1.7-2005 al 1.1-2006 y del 1.1-2006 al 1.7 del 2006. Hay 2 periodos, ¿ok? Entonces, cuando nos vamos aquí a nuestra tabla, que vuelvo y repito, van a ver esto súper borroso, en la tabla de valor presente de 1, porque es un solo valor completo, que es ese valor nominal de 2.500, ustedes van a ubicar, ¿cuál es la tasa? 4%. ¿Por qué? Porque es semestral. 4% semestral de tasa de interés efectivo. ¿Cuál es el periodo? El periodo es igual a 2. Entonces, a mano izquierda están los periodos, me ubico donde dice 2. Por tanto, el factor que vamos a utilizar es el de la intersección de periodo 2, tasa de interés 4. Por tanto, según esta tabla, el factor que debemos utilizar es 0.9246. Esto es un factor de actualización. Esto lo que nos va a permitir es traducir esos 2.500 de valor nominal a cuánto equivalen hoy. ¿Ok? Vamos de una vez para que lo veamos. Entonces, como nosotros tenemos que buscar el valor presente tanto de los bonos como de los intereses, vamos a utilizar las 2 tablas. Para los bonos, vamos a utilizar la tabla de valor presente de 1. Allí tenemos que ubicar la tasa de interés efectiva, que en este caso es el 4% semestral, como lo acabamos de ver. Y tenemos que ubicar el periodo, que en este caso sería 2 para esos bonos que vencen el 1/7 del 2006. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay 2 periodos, ¿ok? Y es este el factor. Luego también tenemos que buscar el valor presente de los intereses, porque recuerden que la compañía asume el compromiso de pagar semestralmente unos intereses, ¿ok? Nos vamos a la segunda tabla, la que dice valor presente de una anualidad originaria de 1. ¿Por qué? Cuando te dicen anualidad es porque es frecuente, tienes un pago periódico, los intereses se pagan frecuentemente. Mientras que en la tabla de valor presente de 1 es porque es un pago. Ese valor nominal de los bonos tú lo pagas en una oportunidad, mientras que los intereses lo vas a pagar semestralmente.
Entonces, en esa segunda tabla también vamos a ubicar la tasa de interés efectiva, que es 4% semestral. Se ubica el periodo. En este caso, también el periodo sería igual a 2, ¿ok? Que corresponden a esos bonos que vencen el 1/7 del 2006. Hay 2 pagos de interés. Cuando nos venimos a la segunda tabla, que están viendo ahora en pantalla, tenemos 4% y tenemos el periodo igual 2. La intersección da que el factor que vamos a utilizar es 1.8594. ¿Okay? Aquí lo tengo. Ese factor puede variar dependiendo de la tabla que estén utilizando. ¿Ok? Hay unas pequeñas variaciones. Entonces, en uno dice 1.889, en otro dice 1.8873. Varía un poquito. Lo importante es que utilicen las mismas tablas ustedes para sacar sus números. Entonces, vamos a hacer la explicación con el primer caso. Recuerden que tenemos que calcular el valor presente de los bonos y el valor presente de los intereses. Cuando nos vamos al valor presente de los bonos, número 1, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el valor nominal que vence el 1/7 del 2006? El valor nominal que vence el 1/7 del 2006 es 2.500. Entonces, lo primero que colocamos aquí es 2.500. ¿Cuál es el factor que vamos a utilizar para saber el valor presente de ese valor nominal de los bonos? Nos vamos a la tabla de valor presente de 1. Allí ubicamos la tasa de interés efectiva de 4% y el periodo igual 2, porque ya nosotros vimos que del 1/7 del 2005 al 1/7 del 2006 hay 2 periodos, hay 2 semestres. Uno que va del 1/7 de 2005 al 1/1 del 2006 y otro del 2/1/2006 al 1/7 del 2006. Y cuando hacemos eso, nos da que el factor es 0.24556 o similar. Se multiplica ese valor nominal por el factor y da que el valor presente de los 2.500 de valor nominal es 2.311,39. Ahora, ¿qué pasa? También tenemos que buscar el valor presente de los intereses asociados con ese valor nominal. Lo primero que nosotros tenemos que saber es cuánto la empresa está obligada a pagar por concepto de interés en cada semestre con respecto a los 2.500 de valor nominal de los bonos. Sabemos que según ese contrato de emisión y colocación de los bonos, la empresa está obligada a pagar el 5% semestral de interés. Recuerden que la empresa calcula el interés que tiene que pagar con base en la tasa nominal. La tasa nominal anual es de 10% y por tanto, si la llevamos a semestres, da que es 5% semestral. Entonces, paso número 1 aquí, ¿cuánto es lo que la empresa tiene que pagar por interés sobre los 2.500? Y eso será 2.500 de valor nominal por la tasa nominal semestral de 5%. Eso implica que la entidad está obligada a pagar 125 bolívares por cada semestre sobre los 2.500 de valor nominal. Ahora bien, la entidad tiene que pagar esos 125 bolívares de interés cada 6 meses de manera semestral. Por tanto, a nosotros nos interesa saber estos 125 bolívares que la entidad tiene que pagar el 1/1 del 2006, ¿a cuánto equivalen hoy? Y esos 125 que ella tiene que pagar el 1/7 del 2006, ¿a cuánto equivalen hoy? Por tanto, nos vamos a la tabla del valor presente de una anualidad originaria de 1, que es como una periodicidad. Ahí ubicamos la tasa de interés efectiva, que es del 4%. Y ya sabemos que el periodo es 2 porque son 2 semestres. La intersección da que el factor para poder actualizar estos valores es 1.886095.
Por tanto, para saber estos 125 bolívares que cada semestre tiene que pagar la compañía por concepto de interés, ¿a cuánto equivalen hoy? 125 por el factor. 125 por 1.88 da 235,76. Por lo tanto, el valor presente completo de los bonos que vencen el 1/7 del 2006 equivale a 2.547, ¿ok? ¿Qué pasa? Que recuerden que estamos en el caso de unos bonos con vencimiento escalonado. Esos 10.000 bolívares de valor nominal que se colocaron, una parte vence en el 2007, otra parte en el 2006 primero, luego otra parte vence en el 2007, otra parte en el 2008 y otra parte en el 2009. Por tanto, tenemos que calcular el valor presente de cada porción de esos bonos según su fecha de vencimiento. Ahora nos preguntamos cuál será el valor presente de los bonos con sus intereses asociados que vencen el 1/7 del 2007. Lo primero que nos tenemos que preguntar entonces es cuántos periodos hay desde el 1/7 del 2005, que es la fecha de colocación, hasta el 1/7 del 2007, que es la fecha de vencimiento de esos bonos. Les pregunto, ¿cuántos periodos hay? 4, profe. ¿Por qué hay 4? ¿No serían 8? Ya va, vamos a escuchar a la compañera que dijo 4, que nos explique por qué hay 4, cómo lo calculó. Ya va, profe. Sí. Nos sacamos el primero, del 0107 del 2005 al 0101 del 2006 hay un periodo. Muy Del bien. 0101 del 2006 al 010706 hay otro periodo. Muy De bien, esa fecha al 1 de enero de 2007 hay otro periodo hasta muy bien. el 1/7 de 2007 que hay otro periodo, serían en total 4. Eso es correcto, ¿ok? Allí hay 4 semestres, son 4 periodos. N aquí es sinónimo de periodo. ¿Cuántos periodos hay? Es lo mismo que preguntarnos cuántos semestres hay desde la fecha de colocación, que es esta, 1/7 del 2005, hasta la fecha de vencimiento de estos bonos, que es el 1/7 del 2007. Y ciertamente hay 4 periodos o 4 semestres. Por tanto, para poder calcular el valor presente de los bonos y de los intereses, el periodo, la N, va a ser igual a 4. ¿Ok? Entonces, punto número 1 que debemos tener claro, valor nominal que vence el 1/7 del 2007 es de 1.500. Muy bien. Segundo elemento, tenemos entonces que irnos a nuestra tabla, la primera, la tabla de valor presente de 1. Allí ubicamos en la parte superior la tasa efectiva de 4%. Recuerden que para actualizar los valores, para saber el valor presente, utilizamos la tasa efectiva. Entonces, la tasa efectiva semestral es de 4%. Período, ya vimos que período es igual a 4 porque hay 4 semestres. Entonces tenemos que buscar el valor que está en la intersección entre 4% y el periodo igual 4. Eso da, dependiendo de la tabla que tengan, 0.8548. En este caso, por ejemplo, a nosotros nos da 0.854804. Dependiendo de la tabla, puede haber alguna mínima diferencia. Por tanto, el valor presente de los bonos será 1.500, que es el valor nominal que vence en esa fecha, por el factor. ¿Ok? Eso nos dice que el valor presente de los bonos es de 1.282,20. Ahora bien, recuerden que esos bonos tienen otra deuda asociada que son los intereses. Por tanto, también tenemos que calcular cuál es el valor presente de los intereses. Paso número 1 para eso. Bueno, tenemos que determinar cuánto es lo que la empresa
está obligada a pagar en cada semestre por concepto de interés relacionado con estos bonos, ¿ok? Entonces será el pago de interés semestral de los 1.500 bolívares de bonos. ¿Cómo se calcula? Recuerden que la empresa paga el interés con base en la tasa de interés nominal establecida en ese contrato de emisión y colocación de los bonos. Entonces esto será 1.500 por el 5% semestral. Por tanto, la entidad tiene que pagar 75 bolívares por cada semestre relacionado con esos 1.500 de valor nominal. Ahora, para saber cuál es el valor presente de esos 75 bolívares que frecuentemente la entidad tiene que pagar, nos vamos a nuestra segunda tabla, a la tabla de valor presente de una anualidad originaria de 1, que es como el valor presente de una periodicidad, ¿ok? Entonces, allí buscamos la tasa efectiva, que es 4%, y buscamos a nuestra mano izquierda el periodo, que en este caso son 4 porque son 4 semestres. El factor viene dado por el valor que está en la intersección, que es, en este caso, 3.6299. Nos vamos entonces a nuestro cálculo y sería 75 por el factor. El factor es 3.629895. ¿Ok? Eso quiere decir que el valor presente de estos intereses equivale a 272,24. Por tanto, el valor presente relacionado con los bonos que vencen el 1/7 del 2007 es de 1.554,44. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero que ustedes vayan calculando directo conmigo lo que tiene que ver con el valor presente, se los voy a marcar aquí, el valor presente de los bonos que vencen el 1/7 del 2008. Primera pregunta, ¿cuál es el valor nominal de los bonos que vencen el 1/7 del 2008? Cualquier persona puede activar el micrófono y decírmelo. 3.000. De 3.000, exactamente. Eso es lo primero. Yo les voy a hacer preguntas que parecen obvias. Aquí no hay nada obvio. Muy bien, el valor nominal que vence, que hay que rescatar, que hay que pagar, que hay que redimir el 1/7 del 2008 equivale a 3.000 bolívares. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos periodos hay desde la fecha de colocación, que es el 1/7 del 2005, hasta la fecha de vencimiento de estos bonos, que es el 1/7 del 2008? ¿Cuántos periodos hay? 6. ¿Por qué hay 6? Porque hay 6 semestres desde la colocación hasta la fecha, hasta el 1/7 de 2008. Hasta la fecha de vencimiento de ese grupo de bonos, ¿de acuerdo? Hay 6 semestres, del 1/7 del 2005 al 1/1 del 2006. Luego, al 1/7 del 2006 van 2, al 1/1 del 2007 van 3, al 1/7 del 2007 van 4, al 1/1 del 2008 van 5 y al 1/7 del 2008 van 6. ¿Ok? Tercera pregunta. Recuerden que necesitamos calcular el valor presente de los bonos y que esos bonos tienen 2 elementos asociados: el valor nominal de los bonos más los intereses que periódicamente la entidad tiene que pagar precisamente por tener esos bonos. Primera parte, con respecto al valor nominal de los bonos. Alguien que me explique cómo calculamos el valor presente del valor nominal de los bonos que vence el 1/7 del 2008. ¿Qué tabla tenemos que utilizar? Profe, la del valor presente de 1. Muy bien, quédate conmigo, por favor.
Vamos a utilizar la tabla de valor presente de 1. ¿Qué más hacemos en esa tabla? Buscamos el 4, en la parte superior buscamos el 4% y luego en los periodos buscamos el 6. Muy bien, buscamos primero el 4% porque recuerden que es con la tasa efectiva semestral que nos va a permitir actualizar este valor nominal. Entonces, efectivamente, como la tasa efectiva es 4%, esa es la que tomamos en cuenta en esa tabla. Y como ya vimos que el periodo era igual a 6, porque hay 6 periodos, 6 semestres, entonces el valor que vamos a utilizar para hacer esta actualización es el que nos dé de la intersección de 4% con periodo 6. ¿Ese valor es igual a qué? 0,7903. Ok, recuerden que dependiendo de cada tabla podemos tener algún mínimo de diferencia. Lo importante es que utilicen los valores que les da su tabla. Entonces, en este caso, aquí estamos hablando de si la N es igual a 6 y estamos tomando en cuenta periodo 6 y tasa de interés 4%, el factor debería dar 0.7903 o similar. ¿De acuerdo? ¿Sí les da ese valor a todos ustedes? Sí, profe. Muy bien. Entonces allí ese factor se lo aplicamos al valor nominal y lo que nos dice es que esos 3.000 de valor nominal que se van a pagar en el 2008, hoy, 1/7 del 2005, equivalen a 2.370,94. ¿Ok? Ahora bien, además, estos bonos tienen otra deuda asociada que es periódica y son los intereses. ¿Qué hacemos con respecto a los intereses? Pueden activar el audio de inmediato para explicarlo. Mientras alguien se anima a hacer esta segunda explicación, ¿me puedes recordar el nombre de quien nos explicó la primera? La compañera que nos acabó de explicar el cálculo del valor presente del valor nominal de los bonos. Bueno, iba a anotar el nombre, pero si no me lo dan, pues no lo puedo anotar. Creo que fue Daniela, profe, pero parece que se salió de la llamada. Ah, muy bien. Ajá, ¿quién explica cómo calcular ahora el caso de los intereses? ¿Cuál tabla tenemos que considerar? Sería la de valor presente de una anualidad, profe. Eso es correcto, Leonardo. ¿Y ahí qué ubicas en esa tabla? Bueno, primero tengo que ubicar la tasa de rendimiento efectiva, que sería el 4% en la parte superior, y después a la izquierda tendría que ubicar los periodos, que serían 6, y en la intersección estaría el factor, que en este caso sería 5.2421. Todos vimos eso, chicos. Estamos con la tabla del valor presente de una anualidad en la mano. Allí, tal como lo acaba de comentar Leonardo, ubicamos tasa de interés efectiva, que es 4% semestral, y periodo igual 6 porque son 6 semestres. Y allí la intersección nos va a dar el factor que vamos a utilizar. Ya eso lo tenemos ahí mapeado, lo tenemos marcado. ¿Qué más nos falta hacer, Leonardo, sobre estos intereses? Tendríamos que calcular, digamos, los intereses para después poder calcular su valor presente. Entonces, multiplicaríamos el valor nominal, que en este caso es 3.000, por el 5%, que es el semestral, daría 150. Y ese 150 lo multiplicamos por el factor que acabamos de obtener para obtener el valor presente de los intereses. Muy bien, ¿ok? Entonces, como nos acaba de explicar Leonardo, hay que considerar, número 1, el cálculo de cuánto es lo que la entidad tiene que pagar en cada semestre. ¿Puedes repetir cómo hiciste ese cálculo por si algún compañero no lo captó? Bueno, primero se saca, digamos, el valor de los intereses, que sería el valor nominal de 3.000 por el 5%. Eso da 150. Y ese 150 se multiplica por el factor que obtuvimos anteriormente para obtener el valor presente de los intereses. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a mostrarlo para que todos lo tengamos acá, ¿ok? Entonces, efectivamente, tenemos primero que calcular ese pago semestral que está obligado a hacer la entidad, que es de 3.000 por la tasa nominal semestral del 5%, da 150 por semestre. Eso se multiplica por el factor que ya ubicamos en nuestra tabla y da el valor presente de los intereses.
Por tanto, el valor presente de los bonos en total que vencen el 1/7 del 2008 da 3.157,26 o un valor similar dependiendo de los numeritos que ustedes tengan en la tabla. Muy bien, nos vamos a ir entonces ya al último, lo voy a marcar aquí, ¿ok? Recuerden que todo esto lo estamos haciendo porque a nosotros nos interesa saber cuál es el precio de colocación. Dicho de otra manera, el precio de colocación es como el valor presente, el precio al que se venden estos bonos, considerando la premisa de que tengan una tasa nominal de interés del 10% anual y una tasa de rendimiento real efectiva de 8% anual, que es lo mismo que decir 4% semestral. Ahora nos falta, por último, calcular el valor presente de los bonos que vencen el 1/7 del 2009. ¿Alguien quiere explicar cómo se tendría que hacer esto? Alguien que no sea ni Daniela ni Leonardo. ¿Cuál es el procedimiento que deberíamos seguir? ¿Cuál es el procedimiento que deberíamos seguir? ¿Algún voluntario? ¿Cuál es el paso número 1? Yo les voy a ir haciendo preguntas y ustedes van respondiendo. ¿Cuál es el paso 1? Determinar el número de periodos. Ajá, muy bien, Isabela. Y cuéntame, para ti, ¿cuál es el número de periodos? Hay 8 periodos desde la colocación hasta el vencimiento de este bono, ¿cierto? Eso es correcto. ¿Y eso cuánto tiempo te da? ¿Cuántos periodos? 8. Muy bien. Es decir, tal como nos dice Isabela, desde la fecha de colocación, que es el 1/7 del 2005 hasta el 1/7 del 2009, hay 8 semestres, ¿ok? Por tanto, ya sabemos que la N, el periodo, es igual a 8. Isabela, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? No lo tienes que explicar todo de una vez. Ya tú sabes que el periodo es 8. ¿Ahora qué hacemos? Deberíamos calcular el interés efectivo. La tasa de interés efectiva ya la tenemos, recuerda. Ah, ok, disculpa. Sí, que es 4%. Siempre va a ser 4%. Entonces habría que buscar el factor en la tablita. Ajá. ¿Y cuál es la primera tabla que debes tener a la mano? Ay, es que no me sé el nombre, pero sé que son las que 0. Algo, pero no me acuerdo el nombre. Exacto, es decir, esa es la tabla del valor presente de 1. Esa es la primera tabla que debemos tomar en cuenta para poder actualizar, aquí está, para poder actualizar el valor presente de los bonos, ¿ok? Esa es la primera tabla, ¿ok? En esa tabla, ¿qué tenemos que buscar, Isabela? Bueno, tendríamos que buscar el porcentaje del interés, ¿de 4%, y Ajá. el número de periodos que vendría siendo 8. Muy y la bien. intersección entre esas dos sería 0.73, 7307. Muy bien, aquí está, 0.7307. Excelente. Entonces, déjenme bajar esto con suavidad para que no se muestre todo. Ajá, entonces, Eso se multiplica por el valor nominal. eso es Bueno. correcto. Muy bien. Entonces, multiplicas el factor por el valor nominal de los bonos y te indica que el valor presente de ese valor nominal de los bonos es de 2.192,07. ¿Sí? Ahora, nos vamos con los intereses. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a los intereses? Bueno, yo entendí que tenemos que multiplicar el valor nominal por el porcentaje, ¿cierto? Que es 5%. Ajá, recuerda que ese porcentaje, para que lo tengan bien fresco siempre, es la tasa nominal, porque lo que la empresa paga frecuentemente por concepto de interés se calcula con base en la tasa nominal, ¿ok? Así mismo es como lo estás diciendo. El valor nominal por esa tasa nominal que sería semestral, para que te dé lo que la entidad paga semestral. ¿Y cuánto te da eso? 150. Muy bien. ¿Y qué más tenemos que hacer ahora? Y luego vamos a la otra tabla, que es la del valor presente de una anualidad, Ajá. y hacemos lo mismo que antes en el 4% y los 8 periodos, ¿cierto? Eso es correcto, muy bien. ¿Y cuánto te da eso? Y eso da que el factor es de 6,7327. Muy bien. Y eso luego lo multiplicamos por el monto que ya habíamos sacado de los intereses, que sería el 150, y ya.
Muy bien. Y Así luego le restamos eso a el valor presente de los bonos, ¿cierto? O se lo sumamos. lo sumamos. Exacto, lo Lo sumamos. sumamos, lo ¿Sí? sumamos. Porque lo que estamos buscando es saber hoy, todo eso que frecuentemente tengo que pagar en el futuro, ¿a cuánto equivaldrían hoy? Esa es la respuesta que estamos buscando, ¿ok? Entonces, efectivamente, ya tenemos también que el valor presente de los bonos que vencen el 1/7 del 2009 es 3.201,98. Ya nosotros calculamos entonces el valor presente de este grupo de bonos, el valor presente de este segundo grupo, el valor presente de este tercero y el valor presente del cuarto. Por tanto, ya simplemente nos toca sumar todos esos valores presentes para poder saber cuál es el precio de colocación total, ¿sí? Es lo único que vamos a hacer. Vamos a sumar. Se suma el valor presente de los bonos que vencen el 1/7 del 2006, los que vencen el 1/7 del 2007, los que vencen el 1/7 del 2008, los que vencen el 1/7 del 2009 y listo. Y ahí tenemos el valor presente total. Ese sería el precio de colocación, como el precio de venta de esos bonos, ¿ok? Y tal como conversamos en la sesión pasada, si hay una diferencia entre el valor nominal y ese precio de colocación, esa diferencia puede ser una prima o puede ser un descuento. Si el precio de colocación está por encima del valor nominal, hablamos de una prima. Por tanto, en este caso, cuando nosotros comparamos el valor nominal total colocado de 10.000 con el precio de venta o el valor de colocación, que es de 10.460, al estar el precio de colocación por encima del valor nominal, estamos en presencia de una prima, ¿ok? De una prima. Entonces, nosotros en este caso ya tendríamos el registro de colocación y con esto cerramos por hoy. Primero, la entidad está recibiendo dinero. Ese dinero se reconoce en la cuenta banco o similar por los 10.460,84 que está recibiendo la compañía. Además, en esta fecha, la empresa está asumiendo un compromiso de pago, está asumiendo una deuda, un pasivo que tiene el nombre de bonos por pagar. Se crea por el haber por su valor nominal. Y se crea también la cuenta acreedora prima en colocación de bonos por esa diferencia que hay entre el valor nominal y el precio de colocación de los bonos. Y esa prima se tiene que ir amortizando durante la vida efectiva de estos bonos. Y ya vamos a ver luego el procedimiento para poder amortizar o distribuir esa prima. ¿Ok? Igualmente, el ejercicio dice que la entidad incurrió en unos gastos de colocación. Recuerden que ya les expliqué que si bien hace unos años atrás esto se trataba como diferido, actualmente se lleva por completo a gasto en el periodo en el cual se incurra. Entonces, en este caso, tendríamos gastos de colocación de bonos contra banco por los 600. ¿Ok? Entonces aquí ya nosotros cumplimos con la primera petición del ejercicio, determinar el precio de colocación de los bonos y hacer el registro de colocación, que es la segunda petición. El día lunes nosotros vamos a continuar para abordar el resto del ejercicio. Nosotros elaboramos una tabla de amortización de prima que nos va a permitir precisamente ya de entrada, desde el inicio, conocer cuál sería el comportamiento que tiene esta colocación en términos de las frecuencias de pago que están establecidas y cómo se debe distribuir esta prima. Incluso vamos a poder tener allí reflejado cuál sería, si todo se comporta tal como está en la tabla, cuál sería el gasto por interés, cuál sería la amortización en cada periodo de prima, cuáles serían los pagos de bonos según lo que originalmente está previsto. ¿Ok? Eso es lo que veríamos en la sesión del día lunes. Para cerrar, yo voy a pasar la lista de asistencia. Les pido que